Hola, soy Roger Góngora, bienvenidos a Trasmuro, un canal en el que estaremos visitando y narrando espacios únicos. En esta ocasión vamos a visitar una casa con un patio central convertido en un espejo de agua en el cual se creó su propio ecosistema. Ubicada en el barrio de Santa Ana, famoso por su iglesia, su plaza y su mercado que llevan el mismo nombre. Esta es la tercera casa de una serie de 3 englobadas bajo el mismo concepto, el concepto Vagantes. Un concepto algo bohemio y nostálgico que busca trabajar con lo que se tiene. Quédense y acompáñenos a descubrir lo que hay detrás del muro. Nos encontramos en la calle 62 con 43, en la esquina de la Argolla. Estamos muy cerca, a escasas 2 cuadras de Paseo Montejo, que para quien no sepa, Paseo de Montejo fue inaugurado a principios del siglo pasado en una visita que hizo Porfirio Díaz a tierras yucatecas. Y estamos llegando a la que va a ser nuestra siguiente presa. Les presento Casa Vagantes Santa Ana. En esta casa se decidieron mantener las puertas originales. Lo único que se hizo fue darles este tono cremita que además armoniza muchísimo con el rojizo hacienda que se mantuvo, y además se decidieron resaltar estas líneas para que armonizaran muy bien con todas las puertas. Pero la verdad es que creo que ya hemos hablado suficiente de lo que hay acá afuera. ¿Por qué no mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro? Una vez estando tras muro, no se imaginan la vista que tengo, pero ahorita se las enseño. Primero me gustaría enseñarles las paredes. La misma técnica que se empleó en la casa de Montejo, la que visitamos anteriormente, donde para el que no recuerde es la técnica de la rocaleta. Lo que hacen es raspar la pared dejando expuestas las capas de pintura, incluso de mucho tiempo atrás. Lo interesante es que en esta ocasión se utilizaron otros trabajadores, es por eso que se ve de manera diferente. Me encantó eso porque eso te deja ver la unicidad y singularidad de este acabado. Algo muy interesante que nos platicaron los vecinos mientras hacíamos toda la grabación es que en esta zona vivían antes las personas que trabajaban, digamos que al servicio de la gente que vivía en las casas, las grandes casonas de Montejo, ya saben, la casta divina yucateca de principios del siglo pasado. Algo bien padre es que tenemos estos muebles muy sello Vagantes, en donde de nuevo son muebles de segunda mano que se les busca dar una segunda vida. Aquí tenemos esta cajonera muy bonita con una restauración, quedó impecable. Y de este lado tenemos lo que yo creía que era para poner vinos, sin embargo es una zapatera. Creo que el vino no aguantaría el calor de Yucatán si estuviera así. Y aquí tenemos una mesita preciosa con un ajedrez que la verdad nos da ganas de sentarnos un ratito y echar una partida de volada. Pero ahora sí es momento de conocer el corazón de esta casa y la vista que tanto les estaba diciendo. Amigas y amigos, les presento el patio central. Este patio central, además de ser hermoso, es súper práctico y funcional, dado que por el agua y la brisa cruzada funciona como un aire acondicionado natural, en donde refresca toda la casa porque pasa el viento y lo distribuye a lo largo de todo esto. Además, como pueden notar, predomina el tema de la naturaleza, en donde vemos estas raíces que son de un árbol de maracuyá, que viene desde arriba y vemos las enredaderas. A mí no me deja de impresionar cómo siempre las plantas encuentran el agua. En Yucatán, además, para este tipo de cuerpos acuáticos se crean estos ecosistemas en donde con el fin de evitar los mosquitos se ponen pescaditos. Entonces estos se comen las larvas y ya evitamos tener un criadero. Algo igual bien interesante es en donde me encuentro parado. Este spot, además de ser súper instagramiable con todas estas plantas y demás, el cuerpo de agua y el espejo, ha pasado por los más estrictos controles de calidad. ¡Ya, güey! ¡Pinche vato, ya, güey! Y de este lado llegamos a esta habitación, a este pequeño estudio perfecto para echar el home office, donde podemos ver que se mantuvo, al igual que en las casas anteriores, la instalación eléctrica expuesta con la intención de no romper los muros e intervenir en la menor cantidad posible. Por acá, regresando al tema de los muebles, tenemos esta silla que me recuerda a una silla Ames, solo que versión yucateca, cenicero al lado. De verdad, estamos viajando en el tiempo. Y tenemos una hermosa hamaca que además queda perfecto para echar un break. Algo que
que no sé si sepan, pero aquí en Yucatán nosotros usamos la hamaca no nada más para relajarnos, sino para dormir. Este es un dato que mucha gente no me creía. Yo viví 9 años en la Ciudad de México, nací en Mérida, pero me fui a vivir allá a estudiar a la universidad, y la gente no me creía que dormimos en hamaca, que pasamos toda una noche en hamaca, que por dolores de espalda, no sé qué. Pues bueno, amigas y amigos, hoy les voy a enseñar la manera correcta de usar una hamaca. Punto número 1, tenemos que asegurarnos de que los brazos estén completamente desenredados, así, que no se vea nada de hilo encima del otro. Una vez logrando esto, estiramos, nos ponemos aproximadamente como a la mitad, y ahora sí empieza lo bueno. Quitamos los zapatos, y a diferencia de lo que todo el mundo cree, que en la hamaca tenemos que estar de manera vertical, ahí está el error. La manera correcta de acostarse en una hamaca es de manera diagonal. De tal manera que ya no te quede estar recta, no te duele la espalda y se siente súper raro, y que además te da la posición perfecta para tener un óptimo, eficaz y eficiente pateo de pared. De tal manera que nos podemos aquí pasar horas meciendo, relajando y disfrutando. Esa es la manera correcta de usar una hamaca. Y de este lado podemos encontrar un baño, que además me gustaría hacer una pausa para enseñarles algo. Las puertas, la mayoría de ellas son las puertas originales de esta casa, que nada más se restauraron, se pintaron y se ven preciosas, armonizan muy bien con las paredes. Como les mencionaba, aquí está el baño, en donde se mantuvieron los acabados originales con este azul, que además queda muy bien. De nuevo, la regadera de lluvia que cae desde arriba, un baño muy sencillo, pero que sirve para lo que sirve. Llegamos a una de mis habitaciones favoritas de esta casa. Para que se sitúen un poquito, de este lado tenemos el patio central que veíamos hace ratito. Y lo que me gusta de esta habitación es que de alguna manera como que nos hace viajar en el tiempo. Yo me siento como Don Draper de Mad Men, en donde me hagan de sacar mi whisky y ser infiel. Nah, no se crean, la verdad es que ni siquiera pareja tengo. Hello, darkness, my old friend. De este lado podemos ver esta obra padrísima de Pepe Molina, donde emplea una técnica de cianotipia, que para el que no sepa es una técnica que consiste en la exposición de materiales al sol, a la luz, en donde se usan ciertos químicos, se ponen estas cosas encima. Parece como una foto de microscopio, pero en realidad podemos ver aquí una red, de esas que se utilizan en el súper, por aquí unos estambres, telas y algunos botones. Lo que se hace es poner al sol con ciertos químicos, se expone y luego genera esta impresión. Básicamente es como asolearse con los lentes de sol puestos. Y algo que me encanta también de esta habitación es que de nuevo viajamos en el tiempo. Es este libro como de hemeroteca, donde vemos noticias padrísimas. Échenle un ojo. Por ejemplo, acá dice, es de 1967. En diciembre todas las colonias de Mérida tendrán electricidad. Vámonos. Qué diferente, ¿no? Algo que me contaba mi abuela es que antes en los periódicos, al menos aquí en Yucatán, anunciaban incluso las personas que salían de viaje. Si tú de repente te fuiste a la Ciudad de México o te fuiste a Europa o algo así, salía los viajeros de esta semana y tu nombre y apellido. Qué locura. Ahora sí que todos se enteraban de todo. Pero bueno, sigamos con el recorrido. Y de este lado tenemos el comedor. Me gustaría comenzar enseñándoles algo. Esa técnica de cianotipia que les platicaba, aquí vemos otra obra de arte, de nuevo, misma técnica, mismo artista, de Pepe Molina, en donde vemos por un lado el negativo que se utilizó, al cual se le aplicaron los químicos y se expuso luego a la luz, que se obtuvo como resultado esta hermosa obra de arte. La verdad es que está padrísimo, todos los días se aprende algo nuevo. Y de este lado tenemos lo que es una puerta. Antes, cuando recibieron la casa, tenía toda esta parte como ventanas y todo esto cerrado. Entonces, lo que decidieron hacer es este espacio, que de hecho voy a aprovechar para abrir, con la intención de que tuviéramos esta corriente de aire mucho mayor y aprovecháramos ese aire acondicionado natural que tenemos allá. Algo además padrísimo de este comedor es que en donde te sientes tienes una buena vista. Si te sientas acá, tienes el patio central de frente. Si te sientas acá, tienes la terraza de frente. O si te sientas acá, que tienes ambas partes de un lado. Es un espacio central en donde te invita no solo a comer, sino también un área de convivencia para echar los juegos de mesa o para estar pasando el rato con compañía. Y de este lado llegamos a la cocina, en donde de nuevo podemos ver toda la instalación eléctrica de manera expuesta. Y algo bien interesante de este lugar
es que cuando llegaron el techo estaba muy deteriorado. Entonces decidieron incorporar estas vigas que antes eran rieles de truck, al igual que en Casa Deco. Instalaron las vigas y crearon estas bóvedas con la intención de así que reforzar el techo y que tenga la solidez que tiene el día de hoy. Algo que yo creía era una campana de cocina, de nuevo dándole una segunda vida a las cosas, pues no, resulta que así eran las estufas antes, en donde aquí en estos orificios se ponía la leña, se ponía el carbón y se cocinaba de esa manera. La verdad no lo sabía, no me lo esperaba. Pero bueno, ya por aquí, continuando con el recorrido, llegamos a la recámara principal. Estilo Vagantes, en donde tiene únicamente los elementos necesarios. Aquí vemos este cuadro de nuevo del artista Pepe Molina, en donde se empleó la misma técnica de cianotipia que le da muchísima personalidad al cuarto. Y aquí además esta ventanita, ahorita llegamos a esa parte, tiene acceso, tiene vista hacia una terraza que está padrísima, está hermosa y súper fresca. Y por acá tenemos lo que podría ser uno de mis baños favoritos de las casas que hemos visitado. Un baño que a primera vista dirán, pues, ¿qué tiene esto de especial? Me gustaría antes platicarles un poquito. Este baño antes, aquí podemos ver incluso cómo yacen los cimientos de lo que era el límite de este baño. Decidieron tumbar esta pared, ya que el otro lado era un área de servicio, un área de lavado, y hacerlo más grande, de tal manera que tenías esta amplitud. Y además, imagínense esa situación, se van a la playa, regresan, se metieron al mar, entonces pues obviamente se quieren quitar toda la sal de encima, siguen echarse un regaderazo, pero no están listos para irse a dormir, quieren seguir en un cuerpo acuático. La ventaja de este baño es que si ustedes quisieran hacer eso, lo único que tendrían que hacer es abrir acá y de volada ya están en la piscina. Me encantó este espacio. La verdad es que está padrísimo. Puedes saltar de la piscina a la regadera a la piscina. No sé cómo olvidé mi calzonera. Perdón, traje de baño. En la terraza que les mencioné hace un ratito, en donde nos recibe este majestuoso árbol de guarumo, un árbol que además le caracteriza por sus propiedades medicinales y que antes los mayas lo utilizaban también con fines recreativos, ya que era su marihuana. Fun fact Yucatán. Y de este lado tenemos también este verdín que de nuevo, este estilo wabi sabi, en donde se busca enaltecer el desgaste natural de las cosas. Para más detalle, échenle un ojo igual a la casa de Montejo, les dejamos el link. Y por acá tenemos estas sillitas Acapulco, en donde te invita a simplemente sentarte, estar para relajarte. Quien ha venido a Yucatán probablemente ha visto que por ahí de las 6, 7 de la tarde la gente saca las sillas a las puertas de sus casas para tomar el fresco, en donde simplemente es estar sentado, contemplando, disfrutando y bajando un poquito la temperatura corporal. Diego, déjese guarumo, estamos trabajando. Amigas, amigos, hemos llegado al final de otro capítulo más de Trasmuro. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo. Con esto concluimos la serie de 3 casas englobadas bajo el concepto Vagantes. En lo personal, todavía no me decido cuál es mi favorita. Yo creo que si pudiera armaría una casa con partes de una y partes de otra. ¿Ustedes qué tal? Coméntenos cuál fue su favorita, cuál les gustó más, incluso qué espacio fue el que más disfrutaron o el que más sintieron. Quisiera agradecer a Gina, a Fer y a Regina por todas las facilidades y a ustedes por acompañarnos en este recorrido. No olviden suscribirse y estar pendiente de nuestro contenido para vernos la próxima ocasión detrás del muro.